Bueno, buenas tardes. Gracias a la Unión Industrial de Córdoba por la invitación para poder participar en este coloquio. He participado otros años en una posición diferente, es más fácil como lo hizo el anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer bueno. Y agradezco también que están las autoridades de la Unión Industrial con el quien venimos en este último mes y medio teniendo una agenda bastante activa de trabajo. Un poco la idea de la presentación no es, es tratar de mirar qué es lo que está pasando y tratar también de dar una mirada con respecto a lo que estamos pensando y lo que estamos observando y lo que estamos esperando para lo que resta del año y lo que vemos de expectativa para el año que viene. No es muy diferente, por lo menos a las últimas informaciones o las últimas fininas que estuve observando. Y sí, claramente contamos con un plan económico, con lo cual voy a aprovechar también la oportunidad un poco para tratar de delinearlo en términos de cuáles son nuestras acciones inmediatas que estamos tomando en materia de coyuntura y cuáles son las acciones mediatas que vamos a seguir trabajando junto con ustedes para poder superar los desafíos que todavía tenemos y las grandes transformaciones que todavía tenemos que realizar en esta economía argentina para poder transitar todos una economía mucho más integrada al mundo, mucho más competitiva en materia de mercados internos y externos y que sea, digamos, mucho más dinámica en materia de crecimiento de inversión. A mí me gusta siempre empezar, perdonen, estuve visitando unas empresas y tuve un poco de frío y me estoy quedando sin boya, pero me gusta siempre empezar con este cuadro porque da una idea del desafío que tenemos por delante, independientemente de la coyuntura. Creo que el gran desafío que tenemos como sociedad y en especial como los distintos actores económicos es cómo salir de este tobogán o de este ciclo de stop and go que lo traemos ya casi 45, 50 años, en los cuales si uno mira, Argentina ha tenido siempre un promedio de cada 2 años y medio, 3 años tener una crisis por distintas cuestiones, en general siempre por estrangulamiento del sector externo, y esto un poco da la idea de el grande, yo siempre me gusta decir la palabra desafío, pero el gran obstáculo que tenemos que vencer de haber sido una economía que no ha generado los dólares suficientes como para poder sostener su crecimiento de mediano plazo, y este problema de volatilidad que tiene distintas causales de alguna manera le ha impedido al sector empresarial en muchos casos tener una mirada mucho más larga, un planeamiento mucho más estratégico y de alguna manera lo fuerza a estar todos los días discutiendo el corto plazo. Siempre cuando uno mira la reacción del sector empresarial, realmente tienen la piel muy curtida y a pesar de todas estas variaciones, todavía ustedes están de pie, existen, tienen empresa, con lo cual demuestra la capacidad de gestión y la capacidad empresarial que de alguna manera hay en Argentina, ¿no? Sería, y ustedes lo conocen, digamos, muy aburrido hacer todas las cuestiones, pero claramente hay algunas cuestiones que han, digamos, obstaculizado el crecimiento sostenido y han facilitado ese ciclo tan volátil. Yo creo que la principal causa ha sido una economía que no ha generado una tasa de inversión suficiente como para poder romper un mercado laboral que quedó muy chico. Argentina tiene un grave problema que está asociado a un mercado laboral muy segmentado, digamos, baja inversión, crecimiento muy volátil. Fíjense que el crecimiento del ingreso real en los últimos 30, 40 años casi no ha variado, digamos, ha aumentado muy poco, bajo nivel de productividad por una baja tasa de inversión, y eso de alguna manera ha generado que en los últimos años no hayamos podido perforar, cuando digo últimos años es las últimas 3, 4 décadas, no hayamos podido perforar un piso de desempleo informal del 25%, independientemente de regímenes laborales más o menos flexibles que hemos tenido en ese transcurso o los distintos, entre comillas, modelos de gestión económica que hemos tenido en ese transcurso. La inflación como el tema recurrente, una economía que viene manteniendo una tasa de inflación muy alta producto de un déficit fiscal financiado básicamente con emisión. Siempre hay que tener en claro, el generador de inflación
es el sector público, por tener déficit fiscal monetizado básicamente con transferencias del Banco Central, ha generado que no tengamos mercado de capitales. 40 años le sacamos 13 ceros a la moneda y esa inestabilidad llevó a que el mercado de capitales sea uno de los más chicos de América Latina. Imposible pensar en inversiones de mediano plazo cuando tenemos solo 14% de depósitos básicamente sobre el PBI, problemas de un Estado muy fuerte, muy grande y muy pesado, muy bobo. No es un corcel brioso que acompaña al desarrollo productivo y empresarial. Es un elefante que tenemos que vivir empujando y que tratar de evitar que siga aplastando la capacidad de generar nuevas empresas, ¿no? Y eso se trasluce, por un lado, en una altísima barrera burocrática que castiga en especial a las pequeñas y medianas empresas y, por otro lado, una alta presión tributaria que nos deja fuera de competencia. Argentina debe tener por lo menos entre 7 a 8% más de presión tributaria que el promedio de los países de América Latina, con lo cual nosotros tenemos que salir a competir todos los días. Y por otro lado, también este equilibrio de política económica que venimos arrastrando en las últimas décadas, que generó una baja tasa de inversión, que generó un bajo nivel de productividad, terminó haciendo una economía totalmente cerrada, porque si no podíamos competir, tampoco queremos que los productos ingresen. Por lo tanto, terminamos estamos entre los países más cerrados del mundo, y cuando miramos, y en la estrategia que desarrollamos del Mercosur, tenemos, por llamar así, acuerdos comerciales o de preferencias arancelarias con menos del 10% del PBI mundial. Claramente, eso también en el fondo, que terminó siendo una defensa a los problemas de baja productividad, termina siendo un obstáculo para la integración y el desarrollo de cadenas de inversión mucho más eficientes y de una salida más exportadora, y aumenta la debilidad estructural de nuestro sistema económico. Claramente, con todas esas, cuestiones, estas son las restricciones que de alguna manera tenemos, ¿no? Una economía que tiene un 30% de pobreza, número más, número menos, 28 estuvo a finales del año pasado, pero con un mercado laboral del 25% de desempleo laboral es muy difícil perforar los niveles de pobreza estructural, una fuerte presión fiscal y un tamaño del Estado que genera fuertes barreras de acceso y de creación de empresas. Argentina tiene una baja tasa de natalidad de empresas y es uno de los temas importantes a hacer. Y por otro lado, un fuerte déficit fiscal, ¿no? Un déficit fiscal de casi 6 puntos, en los cuales claramente era uno de los problemas. Déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, el famoso doble 5 tenemos nosotros, que no le resultó a Sampaoli, tampoco nos resultó a nosotros, ¿no? Nos hizo mucho más débiles desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿cuál es la dinámica que nos planteamos del gobierno para poder enfrentar este doble desafío? El desafío de poder estabilizar una macro y, por otro lado, hacer una política de cambio estructural. Claramente tenemos un programa de doble sendero. La primera prioridad estaba en tratar y en avanzar en la normalización de la economía, que eso no solo implica bajar el déficit fiscal, combatir la inflación y bajar la inflación, sino también empezar a establecer normalidad en los mercados. Veníamos de mercados ultra distorsionados, con fuertísima distorsión de precios relativos. Todos recuerdan lo que fue el avance de la inflación vis a vis el avance del marco tarifario, ordenar el mercado de cambios, empezar a ordenar el mercado del sector externo. Entonces, claramente es necesario tener una macro ordenada. La macro ordenada, una macro equilibrada, una macro que tienda a la normalidad, y normalidad es mercados transparentes, mercados que tengan reglas claras de funcionamiento, hacer lo que hace el resto del mundo en materia de política fiscal y monetaria, es una condición necesaria para crecer, pero no es suficiente. Y para que sea esa condición de esa macro estable, pueda generar una tasa de crecimiento perdurable, sostenida, tenemos que generar cambios de reglas de juego importante en el funcionamiento de la economía. Si queremos ir, porque ya comprobamos que una economía cerrada, que una economía intervencionista, una economía discrecional no genera los resultados desde el punto de vista del beneficio de la sociedad, tenemos que ir a una economía más integrada,
que mire mucho más y se integre mucho más en los canales de comercio e inversión, que sea mucho más competitiva, tanto en los mercados externos como en los mercados internos, que fortalezca su mercado interno y que a su vez genere una tasa de inversión en términos promedio para poder sostener un crecimiento. Claramente tenemos que cambiar la forma en la cual venimos teniendo los marcos regulatorios. Y esos marcos regulatorios implica avanzar en reformas fiscales, implica avanzar en reformas tributarias, implica avanzar en reformas judiciales, en reformas laborales, implica desburocratizar claramente el Estado, implica trabajar muy fuertemente sobre todas las normas, regulaciones y estructuras que de alguna manera sostuvieron el pasaje de la economía anterior. Y claramente esto no es una cosa que se pueda hacer rápidamente, que se pueda hacer en un año, y seguramente va a implicar mucha colisión de objetivos entre la estabilización del programa macro y las necesidades de reforma estructural. Y seguramente va de alguna manera a generar un camino largo y doloroso en muchos casos de transformaciones que tenemos que hacer del sector público, pero que también obligadamente van a tener que hacer o adaptarse necesariamente al sector privado. Y seguramente vamos a tener marchas y contramarchas, como que fue las que vivimos en el programa de normalización. Hoy estamos atravesando una crisis cambiaria en parte por aspectos externos, un año donde el movimiento de los capitales o de la tasa de interés, que era previsible, y el gobierno tomamos el financiamiento en enero necesario como para poder hacerlo, pero que nos pegó mucho más fuerte por nuestra debilidad estructural en materia de déficit fiscal y de cuenta corriente, el aumento del precio del petróleo, la sequía y la falta de consistencia que tuvimos en los temas de política fiscal y monetaria en los últimos 2 años, que de alguna manera nos hicieron acelerar el proceso de convergencia fiscal y monetaria para lo que es este año y el año que viene. Entonces, claramente entramos y estamos atravesando esta crisis cambiaria, pero estamos saliendo de esta crisis cambiaria mucho mejor de lo que entramos. Claramente vamos a ver a finales del año, desde el punto de vista de lo que son los fundamentals, que vamos a tener una economía mucho más sólida que va a permitir volver a recuperar la baja de lo que era la baja de la tasa de riesgo país y volver a recuperar el esquema de financiamiento que no solo tenía el sector público, sino tenían las empresas. Y vis a vis a que estamos atravesando esta tormenta, tenemos que tener una agenda de corto plazo, pero no podemos abandonar nuestra agenda de mediano plazo que tiene como objetivo tratar de mejorar la competitividad sistémica de la Argentina, trabajar sobre todos los obstáculos que de alguna manera han generado el famoso costo argentino y que nos permitan avanzar en manera inteligente en términos de una mayor integración y una mejor captura de inversiones y de esfuerzos exportadores desde el punto de vista de todo lo que es el sistema económico. ¿Por qué decimos que vamos a terminar o vamos a atravesar esta tormenta o vamos a atravesar esta crisis cambiaria? Porque hay que llamar a las cosas como son, esta crisis cambiaria mucho mejor de lo que fue en crisis anteriores. Primero porque el programa económico de alguna manera va a permanecer, o los lineamientos de política económica permanecen inalterados. No, en general en todas las crisis se hacían retoques, parches que terminaban o aumentando la presión tributaria o poniendo nuevos impuestos o buscando atajos en términos de control de cambios, de tratar de ir de nuevo a un tipo de cambio distinto. Los lineamientos de política económica en este caso siguen igual. Mantenemos los temas de la reforma fiscal, mantenemos los temas de la reforma tributaria, no se ha tocado el tema de impuestos, estamos acelerando la convergencia a un déficit fiscal más bajo, bajamos de 3,2 para este año a 2,7 y tenemos el compromiso irreductible de cumplir la rebaja impositiva o la rebaja del déficit fiscal de 1,3. Mantuvimos inalterado el esquema de tipo de cambio flotante. Entonces, cuando lleguemos a fin de año y veamos los resultados, vamos a tener desde lo fundamental mucho mejor de lo que está ahora. Vamos a terminar con un déficit fiscal mejor, vamos a terminar con un déficit de cuenta corriente mejor. Se esperaba para este año un déficit de casi 5,5 puntos de déficit de cuenta corriente y vamos a terminar cerca de 3,5, con 1,5 puntos menos de lo que fue el aporte que podía haber hecho el sector agropecuario por la sequía, y claramente terminamos con la dominancia fiscal. Esto es no menor, porque esta es la fuente principal que propaga la inflación. Entonces, y un elemento adicional
a estos mejoras en lo fundamental es claramente con un tipo de cambio mucho más competitivo del que teníamos al inicio del año o al inicio de la crisis. Ahora, claramente, esta crisis cambiaria que nos deja desde el punto de vista fiscal por la respuesta que hicimos desde el punto de vista de la política económica y por los ajustes que generó mejor posicionados macroeconómicamente para enfrentar el año que viene, claramente este año ha tenido costos y ha tenido costos en materia de actividad y en materia de inflación. Si uno miraba el crecimiento de este año, hasta el primer trimestre de este año veníamos creciendo a una velocidad del 3,5%. El impacto de la sequía se sintió fuerte en el segundo trimestre y en este trimestre estamos sintiendo el impacto de la sequía más la crisis cambiaria. Entonces, claramente vamos a tener 2 semestres distintos. Un semestre donde todavía el crecimiento estaba fortalecido y un semestre donde vemos un segundo y tercer trimestre de desaceleración. Nosotros pensamos que ya para el último trimestre vamos a ver un amesetamiento en la caída y una recuperación a partir del primer trimestre del año que viene, pero claramente el cuarto trimestre es donde vamos a ver un amesetamiento desde el punto de vista de la actividad. Y por otro lado, una mayor inflación a la esperada, menos crecimiento del esperado y más inflación de la esperada, producto de lo que fue la corrección del tipo de cambio y la corrección de precios que estamos observando. Claramente, también lo que estamos observando es que el pass-through que se está viendo en el mercado es mucho menor de lo que se vio en otros impactos devaluatorios, porque básicamente no hay convalidación desde el punto de vista de la política monetaria y eso hace también que junto con la desaceleración de la actividad el traspaso a precios de alguna manera no sea tan fuerte y esto permite que la recuperación del tipo de cambio real de alguna manera ha sido distinta y nos pone de cara a tener una economía con mayor proceso exportador mucho más fortalecido a partir del año que viene. En ese marco, ¿qué hicimos? O por lo menos, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a seguir haciendo durante todo este año para superar, como decía recién, el nombre no me acuerdo, era Simonella el apellido, pero el nombre era José. Como decía José, tenemos perspectivas buenas del 2019, pero tenemos que pasar al 2018. Todo lo que tratamos de formar es una agenda muy de corto plazo para tratar de atender los problemas que estaba afectando y estaba generando la crisis con una mirada muy fuerte puesta sobre las pequeñas y medianas empresas, no porque ignoremos a las demás, sino porque eran las que veíamos que tenían los mayores problemas y de alguna manera focalizado en los temas que hacen a la cadena de pagos, cadena que está muy estresada financieramente, no por un lado por el alargamiento de los plazos, por otro lado por lo que fue la volatilidad cambiaria que de alguna manera retrajo, digamos, por demás lo que era la caída en términos del consumo, la desaceleración del consumo, y por otro lado también por una retracción del sistema financiero. También tenemos que mirar acá que lamentablemente el sistema financiero, en especial más la banca privada que la banca pública, actuó de manera procíclica, ¿no? Cuando de alguna manera se cierra el mercado financiero, de alguna manera también empezó a cerrarse mucho más en materia de financiamiento y en muchos casos fue el sector de la banca pública el que está actuando de manera anticíclica. Con ello firmamos hace unos 15 días unas líneas de financiamiento a tasa subsidiada por parte del Gobierno Nacional para atender los temas de la cadena de pago, del flujo de caja, y de alguna manera eso permitió, no digo solucionar los problemas, pero sí paliar para sectores en los cuales el alargamiento de plazos había sido fuerte. Acá el Banco de Córdoba reaccionó rápidamente y está actuando bien en esa materia. Y por otro lado tratamos de buscar medidas que tiendan a fortalecer la demanda, en especial en algunos sectores donde veíamos las cuestiones más críticas, como el caso de textil, calzado. Trabajamos con la gente de la metalmecánica, en especial la parte de carroceros en Santa Fe, con algunas líneas de financiamiento de inversión que permitieran algún tema de recomposición. Pero claramente esto es importante, estamos teniendo un trabajo mucho más fuerte en materia de algunos programas con el resto de las provincias, estamos trabajando con todos los ministros de producción de cada una de las provincias. Son medidas que contribuyen, pero que contribuyen en el corto plazo. Son medidas que no logran de alguna manera cubrir todos los costos que estamos observando y todos estamos de alguna manera atentos en términos de que el dólar termine de estabilizarse, y creo que estamos en los metros finales
de lo que ha sido la crisis cambiaria, como para poder empezar a ver al Banco Central en una posición de rebaja de la tasa de interés. Mientras tanto, tenemos que seguir actuando con esa agenda de corto, sin olvidarnos la agenda de mediano plazo. Entonces yo quisiera hacer, nada más voy a nombrar algunas cuestiones que estamos haciendo, pero quisiera mirar un poquito también más la agenda del mediano. En tema de la agenda de corto fue el financiamiento que firmamos básicamente con los bancos públicos. Ya más de 10.000 pymes de alguna manera accedieron a esos fondos que le permiten hacer cambio de cheques y tratar de cubrir y de alguna manera actuar sobre ese endurecimiento de la cadena de pagos que estuvimos observando. Es una línea, el Banco de Córdoba, insisto, fue uno de los más activos para hacerlo. Empezamos a trabajar con el sistema de cheques avalados en el mercado de capitales, aunque todavía muy incipiente, pero ahí básicamente estamos trabajando, y esto es lo importante, con el sistema de las aseguradoras para crear un fondo a través del BICE que va a estar alrededor de entre 3.000 a 7.000 millones de pesos. Vamos a crear un fideicomiso que podrían tomar las aseguradoras y utilizar ese fideicomiso como para poder hacer cambio de cheques. Esto estamos en trabajo con las aseguradoras y con la Superintendencia de Seguros, tratando de poder cerrarlo para este mes a fin de generar algunos instrumentos de liquidez en los cuales se pueda pasar. Bueno, por otro lado, la FIP, hablamos con los temas de facilidades de pago, los temas de los embargos, la línea que ha sacado la semana pasada permite de alguna manera atenuar esta coyuntura, algunos instrumentos de fortalecimiento de la demanda que estaban en especial en la renovación del plan Ahora 12, que es un plan que en especial para el sector del textil y marroquinería, casi el 50% de sus ventas se realizan por ese plan y de alguna manera mejoran, y también trabajamos en una materia de inclusión desde el punto de vista financiera, modificamos el sistema de garantías recíprocas a fin de que ese sistema pueda permitir incluir muchos más pymes aseguradas que la que tiene hasta ahora. Hoy el sistema de SGR tiene nada más que 10.000 pymes que tienen en cobertura. Nosotros, con esta modificación en la cual incentivamos la posibilidad de crecimiento de las SGR a partir de mayor inclusión, queremos llegar casi a las 50.000 empresas pyme el año que viene aseguradas bajo este sistema, y en ese sentido estamos trabajando básicamente con los bancos. ¿Y qué estamos viendo o qué seguimos trabajando en términos de líneas de acción para el mediano plazo? Compartimos del gobierno un poco los lineamientos que planteaba recién José en la Filmina sobre el final, las cuestiones de expectativas que hay para el 2019. Claramente, no solo los temas que hacen al sector agropecuario, al sector energético, todo lo que tiene que ver con el sector exportable, de alguna manera está mejor preparado y ya está empezando a dar señales desde el punto de vista de recuperación. Quizás donde vamos a ver los cambios más grandes o más lenta la recuperación es en los sectores que estaban quizás mucho más volcados al mercado interno, pero que ya están viendo también posibilidades de exportación, sectores como el calzado y el textil, que son muy mercado interno y que eran demandantes muy fuertes de protección hasta principios de este año. Hoy con este tipo de cambio están empezando a ver la posibilidad de exportar por lo menos a los países limítrofes y de alguna manera estar atenuando lo que ha sido la desaceleración de la demanda local. ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales nosotros vamos a trabajar en términos de la agenda de mediano plazo? Nada más que voy a nombrar algunos desde el punto de vista de trabajar sobre los temas de competitividad y la mejora de competitividad. Por un lado, seguimos y estamos reorganizando el Plan Federal de Exportaciones. En este sentido, la apertura de mercados ha sido muy fuerte en los últimos 2 años y nos han permitido el ingreso de productos argentinos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Se abrieron casi 69 mercados, en especial para sectores alimenticios de la manufactura. Algunos hoy están siendo aprovechados a pleno, como es el caso de la cadena de la carne, en el cual el aumento de casi 60% de exportaciones está explicado por lo que ha sido la apertura del comercio de China y básicamente de Japón. Entonces son mercados en los cuales hay mucho trabajo por hacer en materia de regulaciones, certificaciones, reglamentos técnicos, en los cuales ahí tenemos que trabajar muy codo a codo con el grupo de empresas que de alguna manera ha sido el demandante de esos mercados. Por otro lado, la energía, ustedes lo conocen,
no solo lo que es la inversión en las no renovables, en las renovables no convencionales, sino todo lo que es la expansión de Vaca Muerta, que ya es una realidad. Vaca Muerta nos va a permitir en enero ya estar exportando nuevamente gas a Chile. El año que viene casi no va a haber importaciones de petróleo porque ya vamos a tener producción que de alguna manera va a poder complementar la oferta que hay, y esto va a permitir en 2 años ser uno de los primeros exportadores de la región y contar desde el punto de vista de lo que es el precio del gas, el gas más bajo de América Latina, con lo cual vamos a tener para la industria un gas muy competitivo desde el punto de vista de lo que es el marco energético. La minería hoy está trabada por cuestiones regulatorias, pero hay 2 o 3 proyectos que están hoy en pipeline para salir, que van a generar inversiones entre el proyecto de Agua Rica y el de Taca Taca en San Luis, que son los que tenemos más en posición de salida, más lo que son los proyectos de litio, inversiones el año que viene muy fuertes, en especial para zonas del país en los cuales moviliza muchísimo el empleo y la cadena de valor agregada de la metalmecánica para el tema de minería. Y un sector en los cuales está también creciendo muy fuerte y que con esta mejora en el tipo de cambio vamos a verle un gran crecimiento para adelante, que son los servicios basados en conocimiento, los cuales hoy representan el 4º bloque exportador y pueden crecer muchísimo más fuerte. Estos son los 15 mercados que hoy están impulsando las exportaciones. Todos esos mercados están creciendo en términos reales, independientemente de la coyuntura financiera que estamos en el mundo, en un reacomodamiento de lo que es el mercado financiero internacional. Todos estos mercados están creciendo el año que viene y la perspectiva es que por lo menos para los próximos 4 o 5 años todos tienen tasa de crecimiento positivo, y es ahí donde de alguna manera tenemos mayor presencia y donde podemos tener las mayores ganancias básicamente de capital. El otro tema, este es un tema no menor porque es sobre la base sobre la cual tenemos que trabajar el Plan Federal de Exportaciones que seguramente en los próximos días ya va a ser lanzado por el presidente, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer un trabajo muy fuerte con todas las cámaras del país como para poder darle contenido y diseño de instrumentos para llevarlo adelante. Yo les decía que uno de los graves problemas que tiene el sector privado es la burocratización del Estado. Ahí se ha avanzado mucho en estos últimos 2 años. Es un trabajo invisible desde el punto de vista de la mirada del empresario en el corto plazo, pero que impacta mucho en lo que tiene que ver con la gestión. No voy a parar de repetir, la burocracia es el bicho más astuto para esconderse, y hay que buscarla todos los días y eliminar trámites, opciones, la firma digital, el expediente electrónico, avanzar en lo que fue el sistema de exporta simple, la ventanilla única de comercio exterior, que implica un trabajo con muchos organismos. De alguna manera está generando ganancias de a poco que le permiten tener menos horas de trabajo de los empresarios en la gestión con el sector público y mucho más horas para poder volcar a trabajar dentro de su sector. Temas que queremos, aumentar la presencia y estamos trabajando en la modernización de estos instrumentos es una economía competitiva integrada. También requiere que sea competitiva a sus mercados. Argentina tiene mercados que son poco competitivos a su interior, donde hay muchas posiciones dominantes que en muchos casos generan abusos de posición dominante. Entonces vamos a trabajar muy fuertemente. Remozamos la ley o cambiamos la ley de defensa de la competencia. Estamos trabajando muy activamente y estamos mirando cada uno de los mercados. Y en este sentido hay mucho trabajo para hacer para poder eliminar prácticas que en muchos casos son prácticas de muchos años, pero que terminan generando problemas de competencia, sobrecostos para muchos sectores y que terminan redundando en mayores precios. Estamos trabajando con los temas de reglamentos técnicos. Integrarse al mundo también requiere que lo hagamos en forma inteligente. Hoy el mundo cuida sus mercados a partir de la utilización de reglamentos técnicos que están basados o están bajo todas normas o paraguas OMC. Veníamos muy demorados en la puesta en marcha de reglamentos técnicos. En estos últimos 60 días hemos casi puesto en vigencia 11 reglamentos técnicos. Estamos trabajando con la gente de Foresto Industrial y vamos a seguir trabajando con cada uno de los sectores avanzando en esto, lo mismo que con la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Ahí
estamos muy activos y vamos a impedir cualquier práctica depredatoria que de alguna manera pueda dañar parte de lo que tiene que ver con la producción local. Otro de los temas importantes en la agenda que estamos desarrollando y pensando para el año que viene es la nueva ley de PYME. Estamos pensando en una nueva ley que reemplace o que sea un upgrade de la que hemos votado en el año 2016, principio del 2017. Parte de sus beneficios finalizan a fin de año. Se ha avanzado mucho, todavía hay provincias que no han adherido a esta ley o hay empresas PYME que no lo han hecho. El 60% del total del universo PYME de alguna manera está contemplado. ¿Por qué queremos una nueva ley? Y para eso vamos a reglamentar el Consejo PYME y en agosto vamos a darle la instrucción donde invitamos a la UIA también que participe, a las distintas cámaras, para empezar a discutir esta ley. Porque queremos avanzar en estos principios: la progresividad en materia impositiva, la simplificación y la formalización. Nosotros tenemos que ponernos como objetivo tener 1 millón de pymes en el 2023. Hoy tenemos menos de 800.000 y esto implica aumentar la tasa de natalidad. Y para aumentar la tasa de natalidad tenemos que simplificarle la vida a los emprendedores que quieran crear empresas, ¿no? Lo empezamos a hacer con la ley de emprendedores, la sociedad anónima simplificada, esta ley PYME, pero ahora queremos avanzar un paso más, preparar a las empresas a los desafíos que implica la economía del siglo XXI, pero también terminar de desburocratizar y simplificar el sistema para que cada vez más emprendedores, empresarios, puedan empezar a crear sus propias empresas. Así que vamos a avanzar en esta discusión. Queremos escuchar a todos los sectores representativos para que de alguna manera podamos tener una ley fortalecida, una ley integrada y que nos permita tener un tránsito fácil básicamente en la legislatura. Por otro lado, queremos trabajar junto con la industria en los procesos de renovación y tecnificación. Tenemos el gran desafío de integrarnos a esta nueva ola de cambio tecnológico en el sector industrial, que es la industria 4.0, y para eso queremos usar varios instrumentos, acompañar al sector industrial. Vamos a trabajar y a tratar de remozar la ley del software para que sea una ley que contemple más lo que nosotros denominamos la ley de conocimiento, donde podamos incluir actividades que puedan estar a disposición de la industria para poder trabajar en desarrollos tecnológicos, en sistemas, en todo lo que tiene que ver con las nuevas demandas de automatización. Y por otro lado, estamos creando el centro INTI Innova, estamos haciendo una gran transformación en el INTI de muchos años de burocracia y de poca, participación en los procesos creativos y de ayuda al sector industrial. Queremos que el INTI dentro de unos años sea reconocido como ese INTA en el sector agropecuario, que pueda ser reconocido como un aporte y que contribuya a la creación de tecnología y de desarrollo y no como un obstáculo y un instrumento que es caro y burocrático para el sector industrial. Y estamos generando el INTI Innova para poder participar y acompañar al sector industrial en todos los procesos de generación de la industria 4.0. El otro tema importante que queremos poner o que estamos poniendo en marcha en este mes, se ha votado la ley de compra nacional, que genera una buena, fuertes beneficios para las pymes para poder participar de los procesos de compra. El reglamento ya está la firma entre esta semana y la otra quedará firmado, y lo que vamos a hacer es armar un programa de compra nacional focalizado en principio en los temas que hacen en energía, en seguridad y en defensa. Pero el trabajo, el Ministerio de Producción es la autoridad de aplicación de esta ley, tiene temas, dictámenes vinculantes. Estamos ya empezando a trabajar con los 3 ministerios para adelantarnos previo al proceso licitatorio, ya incluir cuáles son las condiciones de participación de las empresas. Queremos presentar este programa entre finales del mes de septiembre, en donde los empresarios puedan conocer cuál va a ser el programa de compras de los próximos 4 años de estos organismos en materia de requerimientos técnicos, en materia de qué tipo de equipamiento, qué tipo de temas textiles, etcétera, para que las empresas puedan prepararse y poder participar, que no se enteren 15 días antes del proceso licitatorio qué es lo que se va a hacer, y sino que puedan participar en el mismo. Piensen que las compras públicas en Argentina representan casi el 5% del PBI, cuando tomamos los distintos organismos, y que nunca ha podido ser utilizado con, total
potencia, tanto por parte del sector público como por parte de las empresas que han participado. En general, siempre ha sido una participación bastante colateral. ¿Cómo queremos seguir avanzando y cómo queremos seguir trabajando con estas cuestiones? Aparte de las reformas más troncales que tienen que ver con la reforma laboral, que hoy está en parte seccionada en la legislatura por la falta de apoyo político en la legislatura como para poder avanzar en ese programa de ley, aparte de lo que ya se ha hecho en la reforma fiscal y tributaria que se ha votado el año pasado. Queremos seguir trabajando en un diálogo muy abierto con cada uno de los sectores. Nosotros estamos convencidos que la única manera de construir el camino al desarrollo es a través del diálogo con todos los sectores empresariales. Y pensamos que el instrumento de las mesas sectoriales es un instrumento adecuado como para poder participar. ¿Por qué? Porque ahí podemos convocar a los distintos sectores, a las distintas cámaras que representan a cada una de las posiciones del sector. Puede estar el sector público, está el sector sindical, y en una mesa abierta donde podamos volcar los distintos temas que hacen a las cuestiones de cómo son los procesos de internacionalización, los problemas que tienen en términos de demanda de calidad, del sistema de calidad, de reglamentos técnicos, de los problemas tributarios o de los problemas que el sector público genera, podemos tener un ámbito de participación en donde tener una agenda de trabajo entre el sector público y el sector privado que sea mucho más dinámica. Ya hay muchas que se han puesto en marcha, en muchas han alcanzado resultados, unas avanzan más lento, unas más rápido. Nosotros queremos, por lo menos estas mesas que son las que estamos planteando, terminar de poner en funcionamiento este año, porque entendemos que en la medida que exista responsabilidad por parte del sector público, pero también una participación activa por parte del sector privado, se pueden alcanzar metas importantes. Las mesas como la del sector automotriz, maquinaria agrícola, la misma de Vaca Muerta, de alguna manera han permitido alcanzar resultados de alguna manera auspiciosos, y esto nos parece que es un buen instrumento como para seguir, mientras maduran las reformas más estructurales, ir avanzando en algunas cuestiones que tenemos por delante. Y como último, creo que gran parte de estas cuestiones, no la había pasado, está ahí, ¿no? Gran parte de estas cuestiones que tenemos por delante también van a implicar un fuerte desafío para cada uno de nosotros. Yo creo que, por un lado, tenemos que empezar a mirar distintas cuestiones, tenemos que empezar a discutir cómo es nuestra estructura arancelaria. Estamos viendo que con una economía más abierta, más integrada, claramente hay cuestiones que hacen a los problemas de competitividad. Cada vez que salgo y veo una empresa, tiene problemas con un insumo, tiene problemas con un bien final. Entonces tenemos que sentarnos y tenemos que escuchar la voz de todas las cámaras como para poder avanzar en este sentido y darnos una discusión de cuál es la estructura arancelaria que necesitamos a futuro, tanto para Argentina como para el Mercosur, en un marco de una economía cada vez más competitiva y más integrada. Tenemos que tener el gran desafío de trabajar en conjunto para adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos y a las nuevas formas de producción. Claramente las nuevas tecnologías son ahorradoras de trabajo, por lo menos en el sector industrial. Por lo tanto, un sector industrial que necesita renovarse, necesita invertir, seguramente va a ser menor generador de empleo masivo como era antes. Por lo tanto, los servicios van a ser un gran traccionador en esa materia. Tenemos que contribuir a ese desarrollo y tenemos que contribuir también a esa formalización del trabajo. Tenemos que pedir también la ayuda de las provincias. Esto no se hace solo desde el sector público nacional o solo desde el sector empresarial. Las provincias también tienen que participar en estos procesos de modernización, revisando sus estructuras arancelarias, pero revisando también sus estructuras regulatorias para poder apoyar ese marco. Lo vemos todos los días en los temas de tarifas también de servicios, que hay marcos regulatorios distintos que de alguna manera generan distorsiones al interior. Creo que hay una necesidad de que también exista un ordenamiento en los temas de la representación. Argentina tiene un problema de gobernanza institucional. La tiene en el sector público, que estamos tratando de desburocratizar, de agilizar, de tener una respuesta más rápida, pero también la tenemos en el sector privado, tanto en el sector sindical como en el sector empresarial. En algunos sectores hay una diversidad de cámaras que cada uno de ellos contiene o representa solamente una posición y que muchas veces
más que representar los intereses propios del sector, representan los intereses de los dirigentes que se pelean entre sí. Entonces tenemos que tener una gobernanza mucho más firme, donde tengamos cámaras que representen la mayoría de la totalidad de los intereses del sector. Por eso también las mesas sectoriales sirven para blanquear posiciones, porque una representación atomizada en términos de intereses o de voces, lo que genera es una mala formulación de la política pública, porque no sabemos quién es el interlocutor válido como para poder avanzar. Creo que acá tenemos que hacer un esfuerzo, sector público y sector privado, para tratar de ordenar de alguna manera esa discusión y tener una gobernanza más firme que nos permita tener políticas públicas mucho más consistentes. Y eso también va a implicar mucha participación activa. Insisto, nosotros desde el gobierno pensamos que la única forma de poder construir un programa de desarrollo consistente, que sea federal, que sea representativo y que sea de alguna manera internalizado por todos los actores, es con una activa participación del sector privado en los distintos consejos, tanto que son los que nos determinan la ley como en los que nosotros vamos a crear a partir de las mesas sectoriales. Así que los invito y les solicito que nos sigan acompañando, que sigamos trabajando en conjunto. Queda muchísimo por hacer, sabemos que tenemos problemas que tenemos que enfrentar, pero claramente a través del diálogo, a través de la participación y a través de construir juntos políticas públicas, creo que es la forma que tenemos de garantizarnos hacia adelante un bienestar para todos. Muchísimas gracias.